Yo creo que es un acierto el que hayáis elegido para este ciclo el cerrarlo con un documento tan importante, un documento tan esencial como es la Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que debe servir para el diálogo, para el debate, para la discusión. No es un documento cerrado, no es doctrinal, no pretende ser un reglamento, una normativa, sino que tiene que ser la visión que tenemos toda la sociedad, toda la ciudadanía, en este caso española, de cuál es nuestra presencia, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra visión de la seguridad. La propuesta de agenda, como veis, el PowerPoint, que también le ofrezco a Guillermo, trata todas las estrategias que ahora mismo tenemos en vigor. No solo la Estrategia de Seguridad Nacional, la última en vigor, que es la de 2017, sino las estrategias que también llamamos de segundo nivel, que son la Estrategia de Seguridad Marítima, de Ciberseguridad y de Seguridad Energética. Estrategias que tratan y se focalizan en elementos o ámbitos específicos que trata también la Estrategia de Seguridad. No las voy a tratar porque el tiempo no nos va a permitir, pero sí que le ofrezco al profesor la posibilidad de, en otras oportunidades y en otras ocasiones, el poder desarrollar y el poder, mirar esas estrategias. ¿Por qué pongo la introducción? Porque yo creo que es importante el saber dónde estamos, el saber, el por qué esa estrategia de seguridad, por qué el Estado, por qué esta unión, o por qué la ciudadanía tiene que estar enfocada o tiene que darse cuenta de la importancia que es la seguridad. Y voy a exponer cuál es la situación actual, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Pues venimos de hace ya tiempo, 1648, la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia es el fin de una terrible guerra, la guerra de los 30 años que asola Europa, sobre todo Centro Europa, una guerra de religiones, una guerra de casas dinásticas, una regla de imperios, una guerra realmente que, muestra o identifica un pasado que se rompe con la Paz de Westfalia. En la Paz de Westfalia, primero ya el escenario en el que se firma o se acuerda el proceso de paz que sigue a la guerra de los 30 años, es un entorno totalmente circular con muchísimas puertas de entrada. ¿Por qué? Porque significa que todos los estados, todos los participantes, todos los que firman esa paz son iguales. Da igual que sea Francia, que sea España, que sea Alemania, que sea en los Países Bajos, todos los países en ese momento son iguales y se adopta tres elementos esenciales ahora mismo que acompañarán y siguen acompañando la Carta de las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones Unidas, los estados que están representados, tienen unas características, se les identifica o se les otorga unas características que nacen de aquí, de la Paz de Westfalia, después de la Guerra de los 30 años. Estas tres características son la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Esas tres características van a acompañar. Después, por supuesto, hay conflictos, hay guerras, podíamos volver a Tucídides, al realismo, el poderoso hace lo que debe y el débil sufre lo que puede, toda una gama, pero esas tres esencias, tres elementos esenciales del Estado continúan hoy ahora mismo, y yo preveo que durante todo el siglo XXI seguirá el mismo sistema, el sistema westfaliano, el sistema de Estados, con esas, por ahora, tres características: la soberanía, la independencia y la integridad. ¿Y cuál es la cuarta característica que acompaña ahora mismo al Estado y que acompaña, a esa visión de la seguridad nacional, esa visión de la seguridad del Estado? Y nace de ese famoso libro, esa famosa publicación del filósofo Thomas Hobbes, Leviatán.
En ese momento, digamos que establece la estructura teórica de lo que va a ser el Estado. Para este filósofo, el hombre, que nace naturalmente totalmente libre, con todas sus capacidades únicamente limitadas por sus capacidades físicas y por sus capacidades espirituales o mentales, tiene una libertad completa, pero en esa libertad completa digamos, la sociedad, las relaciones tienen un elemento que, bueno, que preocupa sobremanera a esos individuos, que es la inseguridad, que es la famosa frase del hombre es un lobo para el hombre, de la guerra de todos contra todos. Digamos, en esa completa libertad, en esa, digamos, máxima libertad, no hay nada que por ningún motivo te deba coartar esa libertad, pues se vive en una situación de completa inseguridad. En ese momento, pues el hombre se da cuenta que tiene que contratar, que tiene que hacer un contrato con alguien que le ofrezca un marco estable, que le ofrezca un marco seguro, que le ofrezca un marco en el que no pueda estar, sino que pueda dedicar sus capacidades y sus posibilidades, bueno, al desarrollo, el desarrollo de sus capacidades potenciales, de su vida. El desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo familiar, que tenga que tener unas posibilidades, un marco estable en el que poder, digamos, poder desarrollar toda esa potencialidad que tiene la persona humana. Y entonces, celebra un contrato, ¿con quién? Pues en este caso Leviatán, el gobierno, el Estado. Le dice, yo cedo parte de mi libertad, parte de mis derechos, parte de mis posibilidades, y tú me das seguridad. Yo contrato contigo la seguridad, me das el marco estable, el marco donde yo pueda, digamos, no tener que estar preocupado por un Estado completamente que me limita la posibilidad de realizar una vida plena. Pues ese es el contrato social. ¿Y eso qué es? La Constitución, el orden constitucional. Es el contrato en el que los ciudadanos contratamos con el Estado, con el gobierno, una seguridad, un marco estable en el que poder desarrollar todas nuestras calidades. Ya tenemos los 4 elementos fundamentales del Estado: la soberanía, la independencia, la integridad y el orden constitucional. Ese es el marco, ese actualmente es el sistema que funciona en todo el mundo, globalmente. Las Naciones Unidas son el paradigma en el que todos los estados, igualitariamente, a pesar del Consejo de Seguridad, por una serie de circunstancias, tiene ciertos elementos, pero sí en la Asamblea General todos los estados son exactamente iguales, da igual digamos, el territorio, la población, el poder económico, y con esas características, con esas 4 características fundamentales. Pues ahí es donde está encardinado, donde se sitúa el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional. Como veis, esto es de la Constitución española, el elemento vertebral es esa seguridad que permite el ejercicio de la justicia y el ejercicio de la libertad, con todos esos elementos de derechos humanos, de dignidad personal, etcétera, etcétera. En ese marco es donde, digamos, se sitúa la Estrategia de Seguridad Nacional. Es el documento más importante, después, por supuesto, de la Constitución, pero que la Constitución es ese contrato en el que establece cuál es la visión que tiene el Estado, en este caso el gobierno. Y ahora voy a poner, y vemos un poco el desarrollo de las estrategias. Al principio España, el documento más importante en el sistema de seguridad era la Directiva de Defensa Nacional, muy apegada y muy ligada, a pesar de que la firmaba el presidente de gobierno, al Ministerio de Defensa. Desde el Ministerio de Defensa siempre se ha pedido que hubiera una estrategia de seguridad, porque la seguridad es de todos, es un elemento, digamos, de coordinación de todo el gobierno, de toda la administración, de toda la sociedad. Por lo tanto, tenía que haber una estrategia de seguridad nacional. La primera que se redacta, que se publica, es en 2011. El equipo encargado de realizarla, de llevarla a cabo, está liderado por Javier Solana. El instituto, por supuesto, participa en ese equipo, y ya pone los elementos. Y lo que a mí me gusta, sobre todo de esa primera estrategia, sobre todo su subtítulo, que van a seguir las siguientes, que es una responsabilidad de todos, que muestra claramente con qué espíritu
con qué idea se redacta, se publica esa estrategia de seguridad nacional. Esta es darle, muy bien, la ciudadanía ha contratado la seguridad con el Estado, pero el Estado hace partícipe a su ciudadanía, a su sociedad, a su población de esa responsabilidad, de esa seguridad que tiene que ser totalmente compartida. Y como veis, a pesar de que se dice que cada 10 años como mínimo se deberá renovar y cada 5 años con normalidad, sí que es bueno, y en casi todos los países de nuestro entorno, las estrategias de seguridad nacional las vuelven, hay una publicación con cada administración normalmente, si son administraciones, digamos, la normalidad es que en cada nueva administración pues muestre a la ciudadanía cómo contempla, pero normalmente también tienen un concepto de Estado, un concepto de consenso. No son totalmente, digamos, tienen la sensibilidad del gobierno, de la sensibilidad política, del color del gobierno que está en ese momento a cargo de la responsabilidad de la gobernanza, pero marca una idea más global, una idea más genérica, que tiene una sensación de que perdure y de que sea digamos, los elementos son de una importancia tal que debe de tener una capacidad de consenso y de visión de mayor permanencia, de mayor estabilidad, que no vaya dando mantazos, porque también la estrategia de seguridad nacional tiene otro elemento importante, como veremos, que es una especie de comunicación al exterior de cómo queremos o cómo nosotros entendemos desde el Estado español, cómo entendemos la seguridad más global, más internacional, y entonces también es una percepción para los demás, que bueno, unas estrategias muy cambiantes pues demostrarían o dejarían al resto de los estados con una situación de inseguridad o de intranquilidad con respecto a cómo va a reaccionar el Estado español con ciertas emergencias y ciertos desafíos. Como vemos, tuvimos en 2011, que fue la primera, con gobierno socialista, Zapatero, después el primer gobierno de Mariano Rajoy, 2013, el segundo gobierno en 2017, y probablemente, pues bueno, ya se esperará a las siguientes elecciones para tener la siguiente estrategia de seguridad nacional que pase en 4 años. Estas son las claves, un poco de, digamos, los elementos esenciales en los que se basa. Habíamos hablado de la paz de Westfalia. La paz de Westfalia también crea otro elemento que no es vital, no es el elemento integral del Estado, pero sí que inicia un proceso de relaciones entre los estados, que es la diplomacia. Pues bueno, las estrategias de seguridad nacional en esos 3 elementos constitutivos, que es la defensa nacional, la protección social y las relaciones internacionales y la diplomacia, pues son sus 3 elementos fundamentales en los que, digamos, que siempre enmarcará la estrategia de seguridad nacional. Después, por supuesto, los objetivos generales, en el que yo solo quiero hacer mención uno que es interesante, y sobre todo por parte del Instituto Español de Estudios Estratégicos, algo que es parte de su misión, que es la cultura de seguridad, el grado y que va exactamente con el nombre de estas conferencias, de estas jornadas, que es el grado digamos, de enlazar, de sinergia, de integración con la ciudadanía, con la sociedad, para que esos subtítulos que habíamos dicho, en la primera es una responsabilidad de todos, en la segunda, de 2013, es un proyecto compartido, siempre esa visión de que la seguridad es algo que tenemos que manejar, que tenemos que trabajar entre todos, y de esta última, un proyecto compartido de todos y para todos. Digamos, cada vez hace una apuesta mayor en el sentido de una mayor colaboración, de una mayor relación en todos los aspectos que enmarca esta estrategia de seguridad nacional. Aquí vemos
un poco cómo el mundo de la seguridad cómo, no es nada estático, cómo va cambiando, cómo va, por eso esa necesidad por eso yo decía al principio y cuando la presentaba que es un documento que tiene que estar en constante debate, en constante diálogo, en constante, digamos, discusión, y que tiene que tener digamos, un feedback, un retorno importante de cómo la sociedad ve los elementos que van surgiendo en su entorno, que van afectándolo. Pues tenemos aquí, digamos, una sucesión de hechos. Bueno, este es el de la ¿dónde lo tenía yo? Bueno, una sucesión de hechos que van conformando el devenir de la sociedad. En esta diapositiva exactamente es nuestra posición en el escenario internacional. Es cómo vemos nosotros y qué mensaje en esa visión de como una comunicación estratégica, cómo nosotros planteamos y cómo presentamos al mundo. Hay que decirle al resto, a las regiones, al resto de los países, cómo España ve o entiende la situación actual. Hablamos de América del Norte, sobre todo Estados Unidos, el vínculo transatlántico, la importancia que tiene esa relación, esa comunión que está identificada sobre todo en la Alianza Atlántica, al mundo iberoamericano, la importancia que tiene para España, esa comunicación y esa visión de puerta de entrada de España para todo esa vitalidad, ese mundo emergente, esas sociedades totalmente, digamos, todavía en formación, en composición. Por supuesto Europa, la necesidad de engranarnos, de integrar y de mantener esa idea, ese paradigma del futuro, como es la Unión Europea, que ha logrado esos 70 años de paz, un mundo que veíamos y que hablábamos y que siguió en conflictos a pesar de la paz de Westfalia, que siguió produciendo conflictos terribles como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pues cómo Europa ha conseguido, a través de la Unión Europea, a través de una forma de cooperar en vez de enfrentarnos, se ha conseguido un proyecto que, bueno, que yo creo que es el paradigma o una de las referencias para todos los sistemas regionales de seguridad del mundo. Por supuesto, África del Norte, porque es nuestro vecindario, nuestra frontera, sobre todo para España, que estamos en África del Norte, estamos presentes allí, estamos realmente integrados y necesitamos una África del Norte y un Oriente Medio estable. Después, por supuesto, el África subsahariana, un elemento vital de necesidad de desarrollo, de un proyecto de futuro, un continente súper joven que tiene que buscar su propio futuro, su propia visión, encontrar en sí mismo, no necesitar migrar, no necesitar que buscar en otros países, que sean ellos mismos los que encuentren realmente un proyecto de futuro digno para sus juventudes. Y por supuesto Asia, Oceanía, la emergencia económica, dos grandes potencias como India, China, tienen que tener un peso en el escenario internacional. Nos tenemos que adaptar. El escenario internacional tiene que ser capaz de incluir a dos actores fundamentales y principales en este escenario y en esta obra, que es las relaciones internacionales, como son, por supuesto, China y espacio. Y después otro elemento importante, los espacios comunes. Esta es quizá uno de los elementos que más cambia. Si de la estrategia, la primera estrategia a la segunda, 2011-2013, el elemento que quizá cambia más, un poco de las sensibilidades de los partidos políticos que gobiernan en ese mundo, en ese momento, si en la primera se hablaba, y también es un poco el signo de los tiempos, se hablaba mucho de seguridad humana, de la responsabilidad de proteger, unos elementos que estaban en ese momento muy
muy afirmados o muy desarrollados en las Naciones Unidas, se pierde un poquito de esa sensación, se va un poco a una situación más pragmática. En esta tercera el cambio es esa visión y ese objetivo de tener en cuenta los llamados espacios comunes globales. ¿Qué son los espacios comunes globales? Pues los espacios comunes globales son aquellos, digamos, dominios, aquellos ámbitos en los que todos los países estamos, los necesitamos para el comercio, para las relaciones, para nuestro propio desarrollo económico, para nuestro propio desarrollo social, pero que no hay ningún poder soberano sobre ellos, sino que son libres, que están digamos, en el ámbito internacional limitados o estructurados por algunas leyes internacionales que, al no tener un elemento de llevarlo a la práctica o de reforzar o de hacer cumplir pues tienen sus limitaciones, pero que sí que son espacios en los que debemos de cuidar especialmente porque son esenciales, y por esa falta digamos, por ese sistema que tenemos, el sistema westfaliano de países que somos totalmente soberanos, independientes, y no haber ningún, digamos, órgano superior, ese que llaman los realistas la anarquía del sistema de relaciones internacionales, que no hay nada por encima de los países que ponga o que tenga la responsabilidad y la legitimidad de imponer orden. No hay nada, sería las Naciones Unidas, pero todos conocen las limitaciones, conocemos las limitaciones que tienen las Naciones Unidas para realmente legitimizarse y después imponer a lo mejor un orden de orden supranacional. Por ahora no existe eso. Entonces esos espacios globales son especialmente vulnerables y por eso especialmente sensibles, y por eso la Estrategia de Seguridad Nacional les dedica especial atención y establece ahora mismo, como veremos, comités especiales. Se le dedica especial atención a esos ámbitos por su especial vulnerabilidad y por su especial importancia en lo que es el desarrollo económico y el desarrollo. Traigo aquí a Brzezinski, recientemente fallecido, porque a mí me gusta cómo él trata en ese libro, en Strategic Vision. No es en la estrategia de seguridad nacional, no lo trata como Brzezinski, es un poco, le doy yo ese aspecto diferente, pero a mí me gusta cómo ve él esos espacios comunes globales desde el aspecto de vista estratégico y desde el aspecto de vista medioambiental, en el que habla del cambio climático, en el que habla de los polos, en el que habla del agua, como elementos también que son bienes, a pesar de que pasan por los países y que ciertos países tienen soberanía sobre ellos, pero son de una importancia tal y una importancia tan vital que debería de ser considerados como patrimonio de la humanidad, y debía de tener una especial, digamos, sensibilidad, un especial, digamos, entorno de un marco en el que se les pudiera dotar de una especial protección y una especial seguridad. Los ámbitos, 15 ámbitos, eran 12, se han añadido 3 más relacionados con las enfermedades y pandemias, uno de los elementos vitales ahora mismo con digamos, con la capacidad de comunicación que hay. Cualquier brote, y hemos conocido algunos, en cualquier parte del mundo puede producir una situación de emergencia, de enfermedad. La protección del medio ambiente también se le da. Antiguamente, en las anteriores estrategias, se les daba categoría, no se le establecía un ámbito de seguridad. Ahora diremos la importancia que tiene el colocarle un ámbito de seguridad, el darle la dimensión de desafío para la seguridad, el medio ambiente, y el tercero es el de la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre. Otro elemento que también, bueno, ya si de algunas noticias habéis conocido, bueno, es también un dominio tan importante, es uno de los espacios comunes globales. Ahora mismo las infraestructuras del futuro van a estar en el espacio, están digamos, en esa nube
que nos permite ahora mismo estar dictando esta conferencia, esta charla, esta clase en ese espacio ahora mismo, digamos, el espacio ultraterrestre. El ámbito aéreo es uno de los elementos, la vitalidad del tráfico aéreo también es uno de los elementos claves ahora mismo del futuro, de la capacidad que tengamos realmente en establecer un desarrollo. Pues voy a pasar un poco esos ámbitos. ¿Por qué son importantes los ámbitos de seguridad? Porque los ámbitos de seguridad lo que crean es una serie de elementos que la estrategia de seguridad establece unas líneas de acción, establece ya sistemas de cooperación, de coordinación de todas nuestras capacidades del Estado español para, digamos, aprovecharnos de sus oportunidades, qué oportunidades nos brinda, entonces ser capaces de uno de los elementos fundamentales que pretende la estrategia es una acción unitaria, una acción coordinada, una acción decisiva de todas las capacidades que tiene la sociedad española en ese ámbito para, bueno, presentar en ese mercado global de competencia que cada vez es más agresivo, cada vez va teniendo más exigencias a que una sociedad realmente sea capaz de, bueno, de establecer y de prevalecer en esos mercados cada vez más competitivos, pues establecer, digamos, sistemas coordinados de cómo actuar, cómo todas nuestras potencialidades, tanto la empresa privada, todas las administraciones, como todo el ámbito académico, el ámbito social, sea capaz de establecer una visión más o menos concertada de cooperación en esos ámbitos. Y después, por supuesto, genera unas líneas de acción, cómo actuar si algunos de los riesgos que lleva asociado, como puede ser el terrorismo, como puede ser la proliferación, si en algún momento llega a explotar o a crear una situación catastrófica, una situación de emergencia, seamos capaces de generar unas acciones perfectamente coordinadas, adaptadas y que nos permita, por un lado, como hemos dicho, anticiparnos a lo que pueda ser ese riesgo, ser capaces de intentar minimizar sus consecuencias y después sí, porque el riesgo cero es imposible, tiene y desarrolla su potencial de catástrofe o de situación de emergencia, es ser capaces de enseguida, la famosa ahora, el concepto de resiliencia, ser capaces de reponernos y de ser capaces que nuestras instituciones, nuestro sistema, sea capaz de restablecerse lo antes posible y que la normalidad o la seguridad ciudadana, el normal funcionamiento de la sociedad se vea afectada lo menos posible. Eso es lo importante de estar encuadrado en uno de los ámbitos, porque hay un sistema perfectamente organizado, perfectamente establecido para actuar, tanto anticipadamente como después en el caso de que el riesgo se haya materializado en recuperar la normalidad lo antes posible. Y bueno, pasaba un poco y utilizaba, porque es interesante, porque la estrategia, todas estas diapositivas están extraídas de la página web del Departamento de Seguridad Nacional, y el Departamento de Seguridad Nacional va siguiendo anualmente cómo esos ámbitos van modificándose, van produciendo elementos de mayor riesgo, de menor riesgo, mayores oportunidades, menores oportunidades. Y todos los años eleva y publica un informe de seguridad nacional que se adapta perfectamente a, digamos, los ámbitos, a la estrategia de seguridad nacional. Estas diapositivas, que ya pasaré muy rápidamente porque estamos finalizando y quiero dejar tiempo para, digamos, los comentarios, para las preguntas, para poder enfocarme en lo que más interesa al público, voy a pasar muy rápidamente y están una es, por supuesto, en uno de los ámbitos, que es la defensa nacional, hemos dicho que es uno de los elementos claves, pues las acciones, las operaciones que tenemos las Fuerzas Armadas en el exterior, los militares desplegados en misiones en el exterior, y después el número de misiones, este es del último de septiembre, el anterior estaba sacado de ese informe anual, por lo tanto está enfocado en 2017, este es el último de septiembre de 2018,
que vemos que tenemos más de 3.000 es por ley el máximo número que está permitido al gobierno de desplegar. Si se pasa de 3.000 tiene que ir al Parlamento a pedir permiso. Están autorizadas las misiones y el aumento de personal, pero nos da una clave, una visión de cuál es nuestra posición en el mundo, nuestro interés en estar presente, la importancia que tiene la seguridad en todos aquellos puntos, parece que sean muy lejanos o muy distantes, todo influye en la seguridad, todo influye en nuestro comercio exterior. Nuestro país está muy volcado hacia el exterior, está muy externalizado. Es más, uno de nuestros pilares de nuestro Producto Interior Bruto, como es el turismo, se basa mucho en la estabilidad, en la paz, en la seguridad del entorno. Por lo tanto, realmente nuestra capacidad de anticipación se basa en nuestra proyección de nuestras capacidades. En el caso más difícil, por supuesto, las capacidades de las Fuerzas Armadas en los lugares de conflicto que son más duros. El terrorismo, los niveles de alerta, lo que fue en 2017, la actividad que hubo en Europa de actividades y de acciones terroristas. Importante es, por supuesto, no ya la materialización del acto terrorista en Europa, sino, digamos, el intentar buscar esos focos, intentar evitar esa radicalización, esa situación que produce o que crea esos focos de grupos radicales terroristas que producen tanto dolor y tanto daño. Las organizaciones criminales, el crimen organizado, una de las mayores lacras, el cáncer de muchos de los países, sobre todo en Iberoamérica, pero también en Europa, en todos lugares, se aprovecha de las debilidades de la sociedad democrática, liberal, y realmente es uno de los elementos en donde tenemos que poner mayor esfuerzo, sobre todo con la corrupción, la lucha contra la trata de seres humanos, bueno, toda una serie de, digamos, todos esos que vemos que no es un documento. Yo lo que quiero en este es únicamente dar la impresión de que es un elemento vivo, es un documento absolutamente vivo, absolutamente que está constantemente en diálogo, constantemente digamos, enfrentado con la realidad, está constantemente, digamos, puesto en dilema, puesto en cuestión de si que lo que estamos haciendo está bien, los sistemas que tenemos preparados son adecuados, si realmente cuando tenemos una catástrofe, una emergencia, hemos sabido capaces de reaccionar, si nos habíamos podido anticipar, por qué no nos hemos anticipado. Todo esto es lo que la Estrategia de Seguridad Nacional pretende, digamos, llevar a cabo. Todo el tema de la ciberseguridad, las infraestructuras críticas, se está trabajando en hacer todos programas y planificación, la energía tan vital para la economía, elementos fundamentales. La inmigración, los cruces ilegales de inmigrantes que estamos viendo, que está poniendo en tela de juicio esa unidad y esa cohesión de la Unión Europea. Vemos cómo es, en cualquiera de los elementos, no es nada inventado, no es nada, digamos, un producto teórico y totalmente filosófico sobre cómo, no, es la realidad, la pura realidad, y vemos cómo cada año y cada momento nos vemos enfrentados a esa realidad y nos vemos enfrentados con las limitaciones que vemos, los incendios forestales, en nuestra capacidad de las fiebres, las epidemias, el Acuerdo de París, y esta es un poco ya el sistema un poco de seguridad, cómo está centrado en el Consejo de Seguridad Nacional, que es digamos, el responsable ante el gobierno de mantener, de establecer y de realmente evolucionar esta estrategia, la gestión de crisis, el Departamento de Seguridad Nacional como el apoyo a ese Consejo, y después ya vemos cómo hemos creado consejos nacionales específicos de esos espacios comunes globales, por su importancia, por la idea de que tienen una importancia especial, es la ciberseguridad, la seguridad marítima y la seguridad especial, y después comités específicos sobre elementos que somos especialmente vulnerables, como es la seguridad energética. Todos sabemos que, bueno, la oportunidad que se nos abre con las renovables es muy importante, pero nuestros recursos naturales son
cero, prácticamente importamos todas las energías fósiles, por lo tanto es importante. Y por supuesto el Comité de No Proliferación, donde la proliferación nuclear, el que las armas de destrucción masiva que llamamos, las nucleares, biológicas, radiológicas y epidemiológicas, digamos, tengan en algún momento, puedan ser usadas por algún grupo terrorista, algún grupo, digamos, descontrolado, pues a pesar de que es muy improbable, estaría en la zona de la muerte, pero su potencialidad de daño y de desastre sería muy grande, por lo tanto tiene que tener un comité específico en el que más anticipe, por supuesto, pero que en el caso de que ocurriera una grave consecuencia pudiéramos ser capaces de restablecer la situación y de proteger a la ciudadanía lo mejor y lo antes posible. Y ya paso muy rápido a lo que son las conclusiones. Bueno, ya únicamente como conclusiones es el interés en el sentido de establecer ese debate, ese diálogo relacionado con la estrategia de seguridad nacional, que es digamos, el corolario de lo que es un documento vivo, un documento que tiene que estar en manos de toda la sociedad y constantemente debatido y constantemente, digamos, puesto en cuestión para que ofrezca eso que contratamos, esa idea del Estado, eso que hemos decidido, dado que tenemos una nacionalidad, es de que el Estado nos dé esa seguridad que nos merecemos. Pues muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por darme esta oportunidad y espero, bueno, pues que haya surgido el interés y haya preguntas que podamos contestar. Perfecto, pues muchas gracias, Ignacio, por como siempre, tu magnífica exposición, intervención, y vamos con las limitaciones propias de un formato de estas características, vamos a hacer 3 o 4 pequeñas cuestiones que nos puedas dar pinceladas. Una cuestión que se ha planteado y que me parece muy interesante es desde un punto de vista práctico, es decir, pragmático, como ciudadano, como alumno, ¿qué podemos aportar nosotros como ciudadanos para mejorar, para vivir seguros, para esta cultura de seguridad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cauces tenemos cómo podemos actuar o colaborar, cooperar en esta seguridad? ¿Hay algún cauce establecido a través de, bueno? Bueno, lo importante es, sobre todo en esa visión de la cultura de seguridad, tener en cuenta que la seguridad es importante. El cauce, por supuesto, como todos los cauces, es el cauce democrático, el cauce de que realmente en nuestra decisión política, en nuestra decisión de qué estructura queremos darnos, de qué gobierno, pues tengamos siempre en cuenta que el tema de la seguridad es un tema importante. Y después el otro es la cooperación, el grado de coordinación, el grado de pensar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los elementos, por ejemplo las Fuerzas Armadas, que los elementos, las herramientas que el Estado pone al servicio, que son al servicio de la ciudadanía para colaborar, para cooperar, para crearles ese entorno de seguridad, necesita la cooperación, esencialmente necesita la cooperación de la ciudadanía. El poner en situaciones límites, en tela de juicio, digamos, el llevar a situación de extrema, de una posición de que las acciones de esos elementos, ya sea cuerpos de salud, elementos, ambulancias que van a una situación de emergencia, los equipos, por ejemplo, de incendios que van digamos, el ser capaces de dar esa colaboración. Y después hay un elemento ahora mismo que es fundamental, que en eso la cooperación ciudadana, sí que la ciudadanía es un fundamental, que es el tema de la radicalización, el tema de los grupos terroristas, el tema de la violencia, el tema del crimen organizado. Eso se introduce dentro de las sociedades y es como una especie internamente es como una enfermedad, como un cáncer que lo va limitando, que va aprovechando todas ese grado de libertad, ese grado de esa posibilidad que tiene todo ciudadano de utilizar todas las capacidades que tiene el Estado y que le pone en su uso para su propio desarrollo,
creativo, pero no para hacer el mal, no para el beneficio propio. El tema ahora mismo de los temas de las corruptelas. Pues ahí la ciudadanía tiene un sistema, el ver esos elementos radicales, el darse cuenta de que esa colaboración ciudadana en muchísimos lados, tenemos los teléfonos para el tema de la violencia de género, tenemos otros cauces de la policía de barrio, de muchísimas entes. En cuanto se ve un elemento que distorsiona, ser capaces, el colaborar con la seguridad tiene un síntoma. Yo creo que en España tenemos la visión como si estuviéramos colaborando con alguien que nos quiere forzar, que nos quiere encarcelar, que nos quiere reducir nuestro grado de libertad. No es totalmente mentira. Cuanto más capacidad, cuanto más posibilidades tenga esos cuerpos de seguridad, esa seguridad, esos elementos que velan por nuestra seguridad, ese sistema de seguridad, social, etcétera, tengan más libertad, más capacidad tengan esos cauces, más libertad tendremos nosotros. Por lo tanto, en esos temas de radicalización, en esos temas de crimen organizado, en esa visión de que debemos de ser solidarios, y después en esa de apoyar a los sistemas. En España tenemos mucha más tradición del pillo. Yo me he saltado el sistema y he sido más listo que el sistema, y eso nos da, en vez de ser criticable, decirle no, tú tenías que ir con el sistema, tenías que competir dentro del sistema, porque es la forma de saber quién es el mejor, y es una competencia libre, totalmente igualitaria. No, yo me he salido del sistema y desde ahí estoy ganando ventaja. Estás limitando el sistema. Por lo tanto, la ciudadanía tiene una responsabilidad fundamental. Por eso yo la verdad es que apoyo y os doy la enhorabuena por esta labor que hacéis de intentar introducir esa visión de la cultura de la seguridad, que es el elemento fundamental. Por eso bajaba hasta 1651 con Hobbes, porque es realmente la inseguridad crea falta de desarrollo. Esa trilogía que nos enseñaba Kofi Annan y que a lo mejor perdemos, desarrollo, seguridad, derechos humanos, es una trilogía que está tan íntimamente ligada, y en muchos sitios, y en España sobre todo, yo creo que hay un déficit, y en muchos sitios, creo que de Iberoamérica, de nuestra propia cultura, que creemos que seguridad es falta de libertad. No, seguridad es libertad, seguridad es justicia, seguridad es desarrollo económico, seguridad es progreso, seguridad es todo. Por eso esa colaboración ciudadana es absolutamente fundamental. Pues bueno, estamos ya, sabéis que este formato de conferencias están limitadas en el tiempo, agradecemos mucho la participación, me quedan muchas cuestiones, esperemos que para el año que viene, en el segundo ciclo de conferencias, me quedaban cuestiones simplemente para que los espectadores vieran lo que va a constituir el segundo ciclo de jornadas, pues en relación a los estados fallidos, al tema de las migraciones por el cambio climático, el tema de cómo está afectando el Sahel, o sea, es decir, miles de temas. Entonces, les invito ya a todos los espectadores para el segundo ciclo de conferencias, que será ya, si todo va bien, el año que viene, agradeciendo a Ignacio José García Sánchez su presencia, como siempre, y nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.